Vamos a hablar hoy un texto de Nehemías 8, del 1 al 12, sobre el poder y el propósito. El poder, el propósito y el valor que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Amén. Este librito que está aquí, ¿verdad? Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas buenas para nosotros. Ya lo vamos a seguir viendo en la medida que avancemos con el texto. Hay tres cosas básicas que nosotros deberíamos estar haciendo acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? He visitado hogares de familiares y amigos en mi país y en otros países, donde he visto que tienen en la sala, en un pedestal, unas Biblias así grandotas, blancas, abiertas en el Salmo 91. Y que están ahí nuevecitas porque pues están solamente ahí abiertas como si estuvieran de adorno. Y cuando tú preguntas o haces algún comentario acerca de esto, lo primero que te dicen es que, la idea que te dan a entender es que la Biblia esa está ahí como quizás tal vez un tipo de amuleto para proteger o para cuidar, pero está abierta ahí específicamente en el Salmo 91, en muchos de los casos, que es un salmo de la protección divina. Realmente ese no es el propósito de la Biblia. Si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es poder de Dios y que tiene un propósito muy especial para nuestras vidas. ¿Cuáles son esas tres cosas que deberíamos estar haciendo con la Biblia? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Cuáles son esas tres cosas que deberíamos hacer con la palabra de Dios frecuentemente? Primero, deberíamos estudiar o leer y estudiar la palabra de Dios a diario para ser sabios y fuertes en la fe. Leerla para ser sabios. Amén. Amén. Necesitamos creer lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios es y dice para ser salvos. Porque la Biblia nos habla de Jesús. Sí, por eso Jesucristo dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces debemos estudiarlas para ser sabios, creerlas para ser sabios, para ser salvos, y necesitamos obedecerla o ponerla en práctica para ser santos o apartados o consagrados y para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, ubicándonos en el texto que ahora vamos a ir desarrollando en el PowerPoint, versículo por versículo, de los 12 versículos del capítulo 8, del 1 al 12. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un famoso escritor francés del siglo XVIII, que él dijo en una ocasión: Inglaterra tiene dos grandes libros, refiriéndose a Shakespeare y refiriéndose a la Biblia. Shakespeare es la obra del famoso poeta y escritor inglés, poeta y novelista. Y él dijo también: Inglaterra hizo a Shakespeare, la Biblia hizo a Inglaterra. Hablando de esa influencia o de ese impacto positivo que tiene o ha tenido la palabra de Dios en la historia y en la vida de naciones enteras como Inglaterra, como muchos países protestantes de Europa, como Estados Unidos mismo, como nación. Si recordamos los colonizadores y fundadores de esta nación y la constitución establecida que dice que en Dios nosotros confiamos, in God we trust, ¿no? ¿Cómo influyó en la elaboración, por ejemplo, de la constitución de este país, que nos garantiza la democracia, la justicia y la libertad, basado estos principios en principios o aspectos bíblicos? De igual manera, la palabra de la Biblia como palabra de Dios puede influir también en nuestras vidas si nosotros realmente
la valoramos, la apreciamos, la queremos y la ponemos en práctica. Amén. Amén. Sí. Y entonces ahora sí vamos a, bueno, en relación al texto que vamos a ver ahora de Nehemías 8, este era un día muy especial de celebración para el pueblo de Israel, que habían regresado del exilio de Babilonia, donde habían permanecido por cerca de 70 años. Y que por más de 100 años habían estado allí tratando de reconstruir a Jerusalén, que había sido quemada, destruida. Reconstruyeron el templo y también los muros de Jerusalén, que habían sido también destruidos y que habían sido derribados. ¿Por qué había ocurrido esto? Había ocurrido uno de los aspectos importantes que Jerusalén, que el pueblo de Israel estaba reconstruyendo también, era su identidad, su propósito, como hijos de Dios, del cual se habían alejado y apartado, razón por la cual habían sido llevados cautivos o esclavos, como esclavos a Babilonia, donde habían estado allí, porque se habían apartado de Dios, de sus leyes y de los propósitos que Dios tenía para con ellos como el pueblo de Dios. Finalmente, cumpliéndose lo que Dios, las profecías de Isaías y Jeremías, regresan bajo el liderazgo de Zorobabel, de Nehemías y también de Esdras, el sacerdote. Ya el templo de Jerusalén y los muros se habían terminado. Y era un día muy especial, porque estaba el pueblo allí, se habían reunido todos para leer públicamente la ley de Dios, porque tenían muchos años que no lo habían hecho, que no lo hacían. Más de 100 años tal vez, o posible aún más. Esto puede remontar a los tiempos de Josué. La otra razón por la que estaban reunidos allí también era para celebrar la fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo se reunía y construían tiendas con ramas de olivo, palmeras y árboles frondosos, y permanecían allí afuera en estas tienditas tipo carpas para recordar cómo el Señor había sido fiel con ellos y cómo el Señor los había liberado, cómo los había salvado de la esclavitud en Egipto y cómo Dios los había cuidado y los había guiado durante 40 años en el desierto. Pero no solamente iban a leer la palabra de Dios públicamente y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, sino que esto también los llevaría como pueblo de Dios a un gran quebrantamiento, a un tiempo de arrepentimiento, de confesión de pecados, a un tiempo de oración y de ayuno que conduce a que su relación con Dios como nación fue restaurada y que posteriormente vino un tiempo de avivamiento. Dicen que Nehemías 8 es el inicio, el comienzo de la predicación expositiva de la palabra de Dios, con maestros allí que estaban bien preparados y que estaban enseñando la palabra de Dios. Es la palabra la que se está leyendo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de la ley de Dios. Era la Biblia que existía en ese tiempo. Y la ley de Dios contiene la historia de la creación y la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos para ser el padre de una nación muy especial dentro de sus planes y propósitos, para ser el pueblo escogido de Dios. La historia de Israel dice cómo Dios los liberó y los eligió para que fueran representantes de Dios en la tierra y para que cumplieran esa misión de extender el reino de Dios como nación. Dios estableció un pacto con ellos. Tristemente, Israel no cumplió su pacto. Y la palabra de Dios nos dice cómo se olvidaron de los propósitos de Dios.
y de su palabra. Descuidaron la lectura de la palabra de Dios y su relación con Dios. Se apartaron de Dios y perdieron su identidad. Inclusive nos dice el libro de Jueces, capítulo 2, verso 1, que hubo una generación entera que no conoció a Dios. El pecado prevaleció y el pueblo se fue alejando de Dios, y aquella relación se fue deteriorando hasta que finalmente vino sobre ellos juicio y fueron llevados cautivos, y es cuando Jerusalén es quemada y el templo y los muros de la ciudad son destruidos. Dice el texto bíblico en segunda de Crónicas 36 que vinieron los caldeos con sus ejércitos, destruyeron la ciudad, la quemaron, saquearon los utensilios del templo sagrado, se los llevaron, quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, quemaron los palacios, y dice que los que quedaron vivos, que no fueron traspasados por la espada, fueron llevados cautivos a Babilonia como esclavos, hasta que se cumplen los 70 años, y finalmente, por la gracia y misericordia de Dios, cuando los persas, bajo el liderazgo del rey Ciro, tumban a los caldeos o derrocan a los caldeos, y entonces es cuando el rey Ciro decreta que ellos pueden regresar a Jerusalén. Y es allí donde nos encontramos acá en el contexto de la historia. Acá. Ok. Acá vemos entonces el primer texto. El versículo Nehemías 8:12, que nos dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a compartir y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. ¿Por qué estaban gozosos y contentos? Porque la palabra de Dios les había ministrado, porque Dios había hablado a sus corazones, porque Dios los había edificado, porque Dios había satisfació su necesidad espiritual. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 6, que dice: mis palabras son espíritu y son vida. Luego acá en el verso 8:1 vamos a ver la motivación correcta. Dice: todo el pueblo se reunió con el mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que trajera el libro, que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que le obedeciera. Aquí lo que vemos es la motivación correcta. Y lo que vemos acá, es bueno que veamos las características de por qué todo esto ocurrió, que son factores esenciales para que ocurra un despertar espiritual o un avivamiento en medio del pueblo de Dios. Hubo unidad de propósito. Todos tenían el mismo sentir. Reconocieron su necesidad espiritual. En otras palabras, tenían hambre y sed de Dios. Recordemos la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios. Sí. Otro aspecto que se menciona allá es el sacerdote Esdras. El sacerdote Esdras era un escriba diligente que había dispuesto su corazón para buscar a Dios, para estudiar las Escrituras. Y nos dice el libro de Esdras, el capítulo 7, el verso 6, que él dispuso su corazón para estudiar la ley de Dios. Oigan esto: estudiarla para aprenderla para ponerla en práctica, para obedecerla, y obedecerla también para enseñarla también a otros. Amén. Aprender
para obedecer, para crecer en la fe, para conocer a Dios, para poner en práctica estos mandamientos, y también el compromiso que tenemos de parte de Dios de hacer discípulos y enseñarle a nuestros hijos y a las demás personas que guarden todas estas cosas que Dios nos ha mandado, que es el mismo. Un buen ejemplo, yo admiro a Esdras porque Esdras fue el escritor del Salmo 119, uno de los salmos más lindos que hay en la Biblia, donde se exalza el valor y la belleza y el poder transformador de la palabra de Dios. Dicen que es el capítulo más largo de la Biblia, que tiene 178 versículos. Y hace rato leímos acá que la Biblia tiene más de 30.000 versículos. Yo pensaba que eran más de 31.000, según una información que yo tengo. Y una pregunta interesante es, de esos 31.000 versículos, ¿cuántos nosotros no sabemos realmente? Yo creo que si hacemos una listica y lo escribimos en una hojita, a lo mejor pues no van a ser mucho, ¿no? Lamentablemente, pues yo creo que este es un buen desafío y una buena oportunidad que podemos tener para memorizar y aprender la palabra de Dios. ¿Qué era lo que iban a leer allí? Dice el libro de la ley de Moisés. No, estamos hablando del Torah, del Pentateuco, cinco libros, ¿no? Así como el Pentágono, que tiene 5 lados. ¿Cuáles son esos libros? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Si se lo saben, gloria a Dios, qué bueno. Entonces ahí estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Toda la escritura, escrita por más de 40 autores diferentes, de diferentes escalas sociales, nivel socioeconómico y nivel cultural, en un periodo de más de 1500 años. Están 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros escritos en una armonía perfecta. Es interesante, hermano, que entendamos esto, que la Biblia es un libro profético, que Dios es el autor, ¿sí? Y que oigan esto, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Y la gran mayoría de esas profecías se cumplen, se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo en Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y aún de su mismo nacimiento. Se cumplieron más de 330 profecías. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien. Oigan esto, hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Sus palabras son luz y son verdad. Vamos a analizar el siguiente, entonces vemos acá la motivación correcta, el maestro adecuado, el varón de Dios que conocía las Escrituras, instruyendo, enseñando, y están allí pues solamente con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Venimos ahora a los versos 2 y 3. Dice que nos habla de una buena actitud, de una buena disposición de ánimo. Y dice, así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras, leyendo la pantalla, estamos leyendo la palabra de Dios públicamente, llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. ¿Y qué dice la parte final? Todo el pueblo escuchó, ¿cómo? Atentamente la lectura del libro de la ley. Una cosa interesante que podemos ver allá y que no podemos dejar pasar por alto es que la lectura se hizo en la puerta de las aguas. La ciudad de Jerusalén, de sus muros que habían sido destruidos,
tenía 9 puertas. Y es asombroso el significado cristológico que tienen los nombres de cada una de esas puertas. Como por ejemplo, la puerta del agua. El agua hace referencia al poder limpiador de la palabra, purificador de la palabra de Dios en nuestras vidas. La primera puerta de estas que habían sido destruidas y que estaban siendo, que habían sido ya reconstruidas, es la puerta de las ovejas. Una puerta por donde mayormente entraban las ovejas. Un camino angosto donde no existía puerta, siempre estaba abierta. Sí. Y esa puerta de las ovejas nos habla del sacrificio de Cristo, del Cordero sin mancha que quitó el pecado del mundo, sacrificio perfecto que fue sacrificado, de Jesús el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. La puerta de las aguas, la puerta de las ovejas. Había otra puerta que yo no voy a mencionar las 9, pero voy a mencionar por lo menos 6 que consideré bien importantes. La puerta de los pescados, era por donde entraban los pescadores a vender pescado. Tú sabes que el pescado pues hay que ponerlo por ahí aparte porque de repente los olores no son muy agradables. Pero ¿qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué le dijo Jesús cuando llamó a sus discípulos? Le dijo, venid en pos de mí, yo os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ahora, eso no es con ellos solamente, es con nosotros también. Amén. Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Había otra puerta que era la puerta vieja, hablando de la vieja vida y de esa transformación que Dios hace en nuestra vida cuando nacemos de nuevo y nuestras vidas son transformadas por el poder de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. La puerta de los caballos. Los caballos eran símbolo de batalla, de pelea, de guerra. Y esto nos habla a nosotros de esa batalla que enfrentamos a diario contra Satanás, contra el mundo, contra la carne, contra nosotros mismos. De esa guerra espiritual que enfrentamos a diario y que necesitamos enfrentar o resistir con el poder de toda la armadura de Dios y de la presencia de Dios en nuestra vida, hablando de esa guerra espiritual que no podemos ignorar y que necesitamos, como dice Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir las fuerzas del enemigo. Y la última puerta, la puerta del juicio, pues el juicio final ante Jesucristo, cuando todos comparezcamos delante del tribunal de Jesucristo para rendir cuenta. Bueno, ya hablamos del lugar, hablamos de las puertas. Dos cosas interesantes que podemos ver acá en estos versículos es que estuvieron allí. ¿Saben cuántas personas habían allí en aquel lugar abierto? Más de 40,000 personas. Estaban de pie supuestamente porque no habían sillas cómodas, no había alfombra, no había aire acondicionado, no había sistema de sonido, pero estaban allí. Sí. Y estuvieron allí, dice, desde temprano por la mañana, desde el alba, cuando sale el sol, más o menos a las 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta mediodía. ¿Sí? Más o menos ¿cuánto tiempo? 12 menos 6. Por lo menos 6 horitas allí estuvieron, mire, paraditos, fresquitos y contentos, oyendo la palabra de Dios. Dice, todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. En aquel tiempo no existían los relojes de pulsera, ni los celulares. No, ahí no había nadie mandando mensajes, ni chequeando el Facebook, ni nada por el estilo. Todo el mundo estaba allí oyendo con atención, porque Dios estaba hablando, porque Dios estaba ministrando a su vida y todos estuvieron atentos. Bueno, aquí vamos a ver luego, en relación a esto, a exponernos, a escuchar, oír la palabra de Dios. Un proverbio sabio, un consejo sabio de Dios que encontramos en Proverbios 4, 20 al 22, y ustedes lo tienen allí en su pantalla. Hijo mío, está atento a mis palabras. Dice el Señor, inclina a mí
tu oído a mis razones, a mis consejos. No se aparten de tus ojos la necesidad, la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios a diario. Dice, guárdalas en medio de tu corazón como algo valioso, de valor, algo importante para nuestra vida. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Palabras de vida eterna. Hay un versículo que está en Josué 1:8 en relación a esto que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pensar, meditar. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino, dice el Señor, no lo digo yo, y todo te saldrá bien. A mí me gusta todo, pero la partecita final como que es más bonita que todas las demás, ¿verdad? El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vimos acá cómo el Señor Jesús resistió la tentación en el desierto, después de haber estado allí ayunando 40 días. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra de Dios. Y hay dos citas bíblicas que tienen que ver con esto también. En Juan 6 dice, Señor, cuando los que le seguían se fueron porque dijeron dura cosa esta palabra, y el Señor les pregunta, ¿ustedes también acaso quieren irse? Y Pedro les dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú, y solo tú, subráyelo. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, solo Jesús, solo la palabra, solo la vida. Es el aliento divino impartido por Dios para edificar nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios por esa bendición que tenemos, hermano, de poder hablar con Dios. A veces escucho, no, que el Señor me dijo, y todo el mundo se queda sorprendido. Wow, Dios le habla a este. Mire, si Dios no le habla a usted todos los días es porque usted no quiere. Porque si usted se posta, hinca de rodillas y usted ora y busca el rostro de Dios, usted le dice, Señor, yo quiero que tú me hables por tu palabra. Yo le garantizo a usted que Dios le va a hablar a usted todos los días. Y le va a guiar, y le va a confortar, y le va a animar, y le va a enseñar, y también le va a reprender y le va a corregir. Porque el Señor dice, mi oveja oyen mi voz, me sigue, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Hay otro versículo que está en Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado, las palabras que yo he hablado, está hablando el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Entonces acá, este es un consejo práctico de Dios que necesitamos poner en práctica. Amén. Vamos a poner la Biblia ahí en la cabecera de nuestra cama, vamos a desempolvarla y vamos a buscar a Dios. Amén. A buscar el rostro de Dios para escuchar a Dios, para edificarnos, para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos crecer en la fe. Ok, volvemos entonces al versos 5 y 6. Dice allá que Esdras estaba de pie en la plataforma, a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el pueblo, se pusieron todos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Entonces Esdras alabó al gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, amén, amén, gloria a Dios. Dice, luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Con el rostro en tierra, pegando la frente al piso. Yo no sé si usted ha tenido la ocasión. Y esto nos habla de la necesidad de una adoración reverente. ¿Alguna vez usted ha visto alguna porción, algunas imágenes de las mezquitas musulmanes, donde están todos ellos allí postrados, pegando la cabeza al piso, adorando a su manera a Dios? ¿Sí?
Segunda de Crónicas 7:14 nos habla de esta necesidad que como pueblo de Dios tenemos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice la palabra de Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Allá en nuestra casa en Indianápolis tenemos unos vecinos que son a mano izquierda, son africanos, son musulmanes. Estamos orando por ellos. Y cuando tengo oportunidad de ir saludándoles, correcita, les hablo de Cristo. Un día una noche, fui a su casa a buscar algo. Y cuando salió el jefe de la casa, era el día de Ramadán, de esta celebración musulmana que es importante para ellos. Eran como las 6:30, 7 de la noche. Me dijo el Señor, estamos celebrando el Ramadán y estamos a punto de entregar el ayuno, porque hoy estamos ayunando para Dios. Eran las 6:30 de la tarde, ellos todavía no habían comido en todo el día. Y ahí estaba toda la familia celebrando el día de Ramadán. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros humillarnos, buscar el rostro de Dios? Y yo creo que una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado como hijos de Dios son la oración, el ayuno y la palabra de Dios, para derribar esas fortalezas espirituales y esas ataduras que hay, que mantienen las vidas y la obra de Dios, que evita que sea prosperada. Gloria a Jesús por eso. Vamos al versículo 7 y 8 que nos habla de la enseñanza adecuada. Dice, y los levitas, entonces los levitas instruyeron al pueblo en la ley, mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley. ¿Y qué hacían? Y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Dice, así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Una enseñanza adecuada con maestros preparados, líderes preparados, capacitados, que están allí enseñando fielmente, efectivamente, la palabra de Dios. Una exhortación para ti, mi hermano, líder, que estás aquí, que tienes tiempo conociendo al Señor. Es tiempo de buscar a Dios, pero también es tiempo de prepararnos, de capacitarnos para ser vasos, instrumentos de bendición de Dios, para que su presencia, su poder, su conocimiento fluya a través de nosotros y podamos ser fieles al mandato de Dios de ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, segunda de Timoteo 3:16 nos dice, es un texto conocido, vamos a recordarlo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean maduros o perfectos, dice, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces yo creo que es tiempo necesitamos buena enseñanza de la palabra, pero también necesitamos maestros, miembros maduros, discípulos que hagan discípulos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora con el verso 9. La tristeza se convierte en gozo. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren, porque en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Dice, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban la palabra de Dios. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen o celebren un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se pongan tristes,
porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Vamos a celebrar, acá yo le puse a esta parte la tristeza que se convierte en gozo. ¿Saben ustedes por qué estaba todo ese pueblo allí? Dice que todos lloraban escuchando la palabra de Dios. ¿Saben por qué estaban llorando? Porque hubo una fuerte convicción de pecado en cada uno de ellos que estaban allí. La palabra nos muestra nuestra condición, cómo somos y cuán lejos estamos separados, apartados de Dios por causa de nuestros pecados. Segundo, ¿por qué lloraban? Porque oyeron la historia de cómo Israel había sido destruido y llevado cautivo al exilio como esclavo, del cual ellos habían sido parte, que habían sufrido las consecuencias. Algunos de ellos no tenían idea, no conocían la historia porque habían nacido allá y no hablaban el idioma. Ellos hablaban en hebreo y allá hablaban arameo. Tenían que traducirle, pero al mismo tiempo que les traducían, les explicaban y les enseñaban claramente la palabra de Dios, de modo que la podían entender. Y esto les recuerda su historia, les recuerda el propósito por el cual Dios les había llamado, el mismo propósito por el cual Dios nos ha llamado a ti y a mí, y también la identidad, lo que somos, por lo que fuimos hechos hijos de Dios por la fe, por la gracia de Dios en Jesucristo. La palabra nos muestra quiénes somos, ya lo dijimos. Gloria a Jesús. Una cosa interesante que podemos ver acá, hermano, cuando hablamos de que la tristeza se convierte en gozo. Segunda de Corintios 7:10 dice que oigan esto, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. El Espíritu Santo nos redarguye y trabaja con nosotros para el bien nuestro. Amén. La tristeza que proviene de Dios, y lo leo 2 veces porque esto es importante. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, para reconciliación y para restauración. Mas la tristeza que viene del mundo produce muerte, dice allí la palabra de Dios. Es interesante ver que primero lloraban y que después estaban celebrando con gozo, porque Dios había tratado con ellos. Estaban experimentando la gracia, el amor restaurador, la dicha del perdón y el gozo de su salvación. Bendiciones que podemos experimentar a diario. Vamos ahora acá a ver este versículo. Este es el primero que pusieron acá. Aquí están poniendo otro versículo que no ves, hermano. Este es el segundo que te mandé. Hablando del propósito de la Biblia, hermano. Hay un texto que está en Romanos 15:4. Y si usted tiene una Biblia, por favor, le agradezco que lo busque. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:4. Propósito de la Biblia. Dice allí el texto bíblico. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, dice, para que nos sirvan de enseñanza. Amén. Y las Escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Una cosa linda que podemos ver acá es que la Biblia expone nuestra condición, nos hace ver nuestro pecado si la escuchamos con atención. Sí, si dejamos que Dios hable, pensando que esto no es para el hermano que no vino, sino para mí primero, ¿verdad? Porque a veces cuando oímos una palabra de exhortación o de reprensión, volteamos a mirar, oye, lástima que el hermano Antonio no vino, porque eso le cae como el guante, ¿no? A la mano al guante. Pero tenemos que examinarnos a la luz de la palabra. La palabra expone el pecado, nos advierte, nos reprende, nos corrige, nos disciplina
pero también nos da esperanza de restauración futura. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos apartamos y nos reconciliamos con Dios y disfrutamos nuevamente de la gracia, de esa gracia y de la misericordia de Dios. Hay otro texto allí, ya vamos a terminar, hermano, que está en 2 de Pedro, del 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, perdón. Dice, yo tengo acá esta traducción de la nueva traducción viviente, que me gusta bastante, que yo creo que es la que más usa Aníbal también. Dice, mediante su divino poder, Dios, oigan esto, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Ah? En su palabra, en Cristo, estamos completos, no nos falta nada. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida correcta que agrada a Dios. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, a Jesucristo, y nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas están en la Biblia y esas promesas son para ti y para mí. Esas promesas, si queremos aprender a vivir por fe, necesitamos conocer esas promesas para enfrentar la adversidad, para soportar las pruebas, para resistir las tentaciones. Si no conocemos cuáles son esas promesas, necesitamos conocerlas para apropiarnos, para confesarlas, para aprender a descansar y a confiar en el Señor, como dice Isaías, que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En Dios persevera porque en ti ha confiado. Bueno, hermano, hemos visto algunas cosas interesantes acerca del poder, el valor y la importancia de la palabra de Dios. Aquí hay una exhortación final que está en 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos, los babies, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. El mejor alimento que puede tener un bebé es el alimento materno de su mamá. Esa es la leche espiritual no adulterada. Y la leche espiritual no adulterada para nosotros es la palabra de Dios. Pan puro, la palabra de Dios. ¿Y cuál es la exhortación? Que deseemos como niños recién nacidos. El niño que recién nacido tiene hambre cada rato, ¿verdad? Se levanta cada 2 o 3 horas. Si no, pregúntenle a Cristian, ¿verdad? Sí, para que nos alimentemos bien, estemos bien nutridos, bien fuertecitos allí, a diario, ¿verdad? Que tengamos, que todos, yo los exhorto, los animo a que todos y cada uno de nosotros, que los que estamos ahí, tengamos un plan de lectura diaria de la palabra de Dios para que en un año usted pueda leer la palabra. Y antes de leerla, dígale, Señor, dame sabiduría. Señor, habla a mi corazón. Señor, enséñame tus caminos. Señor, si hay algo donde yo estoy fallando, muéstramelo por medio de tu palabra. Yo creo que es hora de alimentarnos, de nutrirnos para poder crecer y estar llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y tengamos la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, antes de tomar una decisión para tu vida y para mi vida. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, necesitamos tener la motivación correcta, dijimos en el punto 1, el mismo sentir, el mismo deseo. La iglesia unida con hambre que quiere aprender la palabra de Dios. Es triste cuando invitamos al estudio bíblico entre semana a cualquier hora y no se parecen ni siquiera un 15 o un 20% de los que normalmente asisten cuando adoramos a Dios. Necesitamos tener un mismo sentir. Debe haber disposición de ánimo y el deseo de estar atentos, de oír, de darle valor, de darle importancia, de darle prioridad.
Oímos muchas voces, oímos muchos consejos del mundo, de todas las cosas alrededor. Pero el que necesitamos oír, el que más necesitamos oír, son los consejos de Dios. Necesitamos tener una adoración reverente, humillarnos. Es tiempo de buscar a Dios, hermano. Estamos viviendo esos tiempos finales, tiempos peligrosos. Es tiempo de orar, de ayunar. Como iglesia, tener vigilia, hacer días de ayuno y de oración. O como familia, los judíos ayunaban 1 o 2 veces por semana y apartamos ese tiempo para orar y para buscar a Dios. Necesitamos tener una enseñanza adecuada, pero también junto con la enseñanza adecuada, el deseo de aprender, el deseo de estudiar, el deseo de prepararnos y de capacitarnos para también nosotros poder enseñar a nuestros hijos que están creciendo en los caminos. Eso no es función ni del Estado, la iglesia puede hacerlo, pero muy poquito. Usted madre, usted padre que me escucha con sus hijos en su casa, usted puede hacerlo 7 días a la semana. No desaproveche esa preciosa oportunidad, porque cuando ya sean unos adolescentes que tengan 16, 18, olvídese, ya los perdió. Ya lo que quieren es tener fun todo el tiempo, ¿no? Y la tableta y el juego, pero cuando usted ya ven las cosas de Dios como que no les atrae. Hay muchas cosas que el mundo ofrece que no son lo mejor para nuestros hijos, y eso va a depender de ti y de mí. Si nosotros mismos somos descuidados y no le damos importancia ni valor al estudio, a la lectura, al conocimiento de la palabra de Dios, pues entonces, ¿qué le vamos a ejemplo o qué? Un ciego puede guiar a otro ciego. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros mismos no sabemos? Sonríe, hermano, que Cristo le ama. La tristeza se convierte en gozo. Vamos, cuando todas estas cosas ocurran, vamos a celebrar. Nuestra tristeza se convierte en gozo y van a venir tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de gozo, tiempos de sanidad, tiempos de reconciliación, tiempos para ti, para tu hogar, para tu vida y para tu iglesia. Yo le comparto este mensaje de la palabra de Dios con todo mi corazón. Yo estoy tratando de ponerlo en práctica también. Una disciplina constante y perseverante de apartar tiempo diario para Dios. Y vuelvo a concluir como comencé. Recordemos que hay 3 cosas que necesitamos hacer con la Biblia, con la palabra de Dios. La primera es estudiarla, leerla para ser sabios, sabiduría que viene de Dios. La segunda es, necesitamos creerla, creer por fe, la fe viene por fe, por el oír la palabra de Dios. Creerla para ser salvos, ¿sí? Gloria a Dios. Y la otra, la tercera es, necesitamos, ¿qué? Obedecerla, ponerla en práctica para ser santos. Que podamos decir, allá viene San Enzo, San Julio, San Héctor José, Santa Catarina. Bueno, en el sentido de tener una vida consagrada, que agrada a Dios, que glorifica su nombre y que da mucho fruto para honra y gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.